Bueno, vamos a empezar a un poquito a hablar de lo que es el shock hipovolémico. Y una de las causas frecuentes en el mundo de la pediatría es la deshidratación, ¿no? Que la deshidratación sigue siendo la causa más importante de morbimortalidad en lactantes y niños pequeños. Básicamente es la pérdida de agua y solutos en el cuerpo. Y la causa principal de la deshidratación en los chicos es la diarrea. Que la diarrea la definimos como el aumento de la frecuencia, fluidez y o volumen de deposiciones con pérdida variable de agua y electrolitos. Los signos y síntomas que pueden ser causados por una gran variedad de microorganismos con distintos mecanismos de acción y un interrogatorio detallado orienta hacia la etiología y factores de riesgo al examen clínico que determina el estado de deshidratación. La deshidratación puede ser hiponatrémica, hipernatrémica o isonatrémica. Cuando hablamos de lo que es la triada epidemiológica, hablamos de tres factores, ¿no? El ambiente, el huésped y el agente, que depende del lugar donde viva la persona y el tiempo. Muchas veces lo que vemos en el hospital es el tiempo de permanencia que están en su domicilio con esta causa. Llegan los pacientes con 48 horas de evolución, con diarrea, que no pudieron llegar al hospital porque no tenían los medios, no tenían dinero para el transporte. Entonces, siempre hay que ver este tema, ¿no? Que es fundamental. Después, en lo que es la etiología pueden ser tres causas: viral, bacteriana o parasitaria. La viral generalmente es afectada en los lactantes y niños pequeños. La época de acción es la época otoñal, empieza con comienzo brusco, con vómitos y fiebre, que preceden en varias horas al comienzo de las deposiciones diarreicas. La bacteriana son más frecuentes en época estival de niños mayores y con condiciones deficitarias de higiene personal, ambiental o alimentaria. La mayoría son causadas por Shigella. La parasitaria, que es generalmente la disentería, que cursa con mucho dolor, con compromiso del estado general y puede, al ser prolongada, pueden dar episodios de diarrea aguda y a veces confunden cuando esas exposiciones tienen, que le dicen los padres, tienen como sangre. Es porque ya de tantas deposiciones que tuvieron, la mucosa empieza a desprenderse y ahí es donde se observa la sangre, ¿no? Y un poco cuando hablaba el licenciado Gastón, lo que decía del ojo clínico. Nosotros fundamentalmente nos basamos en una herramienta, la enfermera de emergencia, que es el triángulo de valoración. El triángulo de valoración son 3 puntos. La apariencia, cómo vino el paciente. Ese paciente vino irritable, ese paciente vino dormido, con mucha tendencia al sueño, letárgico. Eso me ocupa segundo. ¿Respira? ¿Cómo respira? Respira bien, es simétrico, expande el tórax, es irregular. Y después la circulación, que la circulación la valoramos con los pulsos periféricos y el relleno capilar. Entonces, con esa herramienta, que se llama el triángulo de valoración pediátrica, el TEP, nosotros podemos determinar las intervenciones inmediatas de enfermería, que no requerimos de un tercero para que colocamos el paciente oxígeno, colocamos una vía, colocamos en posición horizontal, espere un poquito, no. Entonces, nosotros con esta herramienta podemos actuar. Y para más o menos entrar un poquito en el campo quería leerle un caso clínico que tuvimos no hace mucho en el hospital. Es un paciente de 11 meses de edad que no tenía antecedentes patológicos de relevancia, concurrió a la guardia por alteración de sensorio. Se encuentra cursando un cuadro de diarrea de 48 horas de evolución. La madre negó ingesta de infusiones o medicamentos. Generalmente en el ámbito hospitalario llegan muchas intoxicaciones folclóricas por infusiones de té. Y ingresa al show room. Cuando lo vemos está en mal estado general, hemodinámicamente inestable. Nosotros, ¿cómo nos damos cuenta? Con el TEP, valorando el paciente. Está taquicárdico, con mal relleno capilar, los pulsos son débiles, las extremidades frías, la respiración es ineficaz, irregular. Sí, cuando lo ocultamos tiene buena entrada de aire, pero tampoco me dice mucho, sin ruido de agregado. Acá pusimos unos valores, pero lo que yo quiero recalcar es que no hace falta tomar la temperatura,
monitorizar inmediatamente. Yo con solo ver al paciente en el estado que está, ya me puedo dar cuenta qué intervenciones puedo utilizar. Esta es una foto, ponemos la carita, pues generalmente no se muestran los ojitos, ¿no? Es una foto mundial de un paciente en África que estuvo 3 días con episodios de vómitos y diarrea y llegó a la guardia y esto era un videíto que a simple vista se le ven los enostalmos, ¿no? Cuando le dicen, tiene los ojos en la nuca, totalmente hundido, con los ojos letárgicos y la respiración estaba bradimnéico. Y utilizando esta herramienta del TEP de la evaluación inicial y sabiendo un poquito que la deshidratación a causa de la diarrea y vómitos nos puede llevar a un estado de shock, repasamos un poquito rápidamente lo que era el shock. En algunos puntos clave nos vamos a detener, ¿no? Que dice que el shock es una afección crítica producido por un suministro insuficiente de oxígeno y nutrientes a los tejidos en relación con la demanda metabólica tisular. Nosotros en este punto tenemos que pensar en la hipoxia tisular, no en la hipoxemia respiratoria, sino en la oxigenación de los órganos. Generalmente cursa con bajo flujo sanguíneo e inadecuada perfusión tisular, que conduce a un trastorno metabólico celular, disfunción orgánica, fallo multiorgánico y muerte. En estos dibujitos lo que quise decir es que la oferta de oxígeno para el cuerpo es re poca y la demanda es altísima. Entonces nunca compensa, es un desbalance total, en constante. Y otra de las cosas fundamentales, que ese reloj que ya se derritió de tanto esperar, nosotros no tenemos que, cuando un paciente está así, esperar y tomar la presión a ver cómo está. Generalmente, por poner un ejemplo, en un chico de 5 años, sin pulsos periféricos, ya me habla de una sistólica menor por el percentilo de la edad. O sea, menor de 60 ya tendría ese chico la presión arterial sistólica. Entonces, por eso, reconociendo con esta herramienta que es fundamental, podemos tomar las intervenciones inmediatas. La hipoxia tisular es una afección patológica en la que una zona del cuerpo u órgano quedan privados del suministro adecuado de oxígeno. La oxigenación de los tejidos, que es el suministro de oxígeno, depende de la cantidad de sangre que se bombea por minuto. Esto es el gasto cardíaco. Y del contenido de oxígeno arterial de dicha sangre. En lo que es la fisiología del shock, a grandes rasgos, dice que el principal objetivo del sistema cardiorrespiratorio es mantener el suministro de oxígeno. Cuando el suministro de oxígeno es insuficiente para satisfacer la demanda de los tejidos, se produce una extracción alta de oxígeno en la sangre, que deriva a una saturación venosa central de oxígeno bajo. Por eso muchas veces cuando ingresa el paciente nos pide el doctor, hacemos un gas arterial y un gas venoso. El gas venoso es para comparar justamente esto, la oxigenación de los tejidos. Y además del pedir el estado ácido base, también hay que pensar en el ácido láctico, para ver qué compromiso de órganos tiene este paciente. A medida que la hipoxia tisular empeora, las células utilizan el metabolismo anaeróbico para producir energía y generar ácido láctico como un producto derivado de este proceso. El metabolismo anaeróbico solo puede mantener una función celular ilimitada. Las células hipóxicas se vuelven disfuncionales o mueren, lo que da lugar a una disfunción o insuficiencia orgánica. Cuando hablamos de los componentes de suministro de oxígeno a los tejidos, tenemos en cuenta que un contenido insuficiente de oxígeno en la sangre, un flujo adecuado de sangre a los tejidos, que es el gasto cardíaco, y un flujo sanguíneo adecuado para la demanda metabólica tisular. En este cuadrito lo que quiero que entendamos un poquito, en el medio, que dice volumen sistólico por frecuencia cardíaca, eso sería el gasto cardíaco. Cuando hay un principio de shock, el mecanismo del organismo, varía el gasto cardíaco, depende de 3 factores: la precarga, la contractilidad y la poscarga. La precarga es el llenado del ventrículo. Yo, para tener un buen llenado del ventrículo, necesito que tenga buen retorno venoso. Si el paciente está en shock por hipovolemia, la precarga va a estar alterada, el gasto cardíaco se va a alterar. Al alterarse la precarga, aumenta la contractilidad, el corazón empieza a latir mucho más fuerte para tratar de
esa falta trata de compensarla y la eyección va a ser fuerte. Por eso aumenta la resistencia vascular sistémica. Cuando hablamos del gasto cardíaco por el contenido de oxígeno, es el contenido de oxígeno que estoy teniendo en el cuerpo, que es inadecuado porque cursa con bajo flujo, la sangre es inadecuada, entonces los órganos principales no se oxigenan bien. Ahí es lo que es la hipoxia tisular. Y los suministros de oxígeno es el que yo le voy a dar. ¿Cómo le voy a dar? Ahora lo vamos a hacer un poquito, que es con oxígeno y con reposición de volemia. Los mecanismos de compensación del organismo es primero la taquicardia, el aumento de la resistencia vascular sistémica, el aumento de la fuerza de contracción cardíaca y el aumento del tono venoso. Los mecanismos de compensación es por un momento, más o menos el 10% y ya se empieza a alterar y ya empieza a haber el compromiso de órganos. Por eso es importante la intervención de enfermería, el reconocimiento precoz, el reconocimiento inmediato de este paciente. Las etapas del shock las podemos clasificar en 3 etapas, ¿no? El shock estable, que las funciones de los órganos vitales se mantienen y la presión arterial sistólica es normal para la edad. Esto habla de la valoración de enfermería. Voy a recalcar siempre esto. El enfermero es el que tiene que valorar al paciente cómo está. En el shock hipotensivo, el shock inestable, la alteración de la microvasculatura, el deterioro de los órganos y las células y la hipotensión. Por eso cuando dije de la hipotensión, no hay que salir corriendo a tomar la presión, sino con el TEP, valorar cómo está el paciente y ahí darme cuenta qué intervenciones puedo iniciar. Y después el último es el irreversible, cuando este paciente ya cursó varias horas de shock. El reconocimiento temprano y las intervenciones oportunas son fundamentales para detener la progresión del shock compensado a shock hipotensivo, la insuficiencia cardiorrespiratoria y paro cardíaco. Y acá es donde empezamos la tarea diaria del equipo de emergencia, generalmente en el Hospital Garrahan. Primero que los pilares del shock son 4. Yo tengo que optimizar el consumo de oxígeno, tengo que corregir las alteraciones metabólicas, tengo que mejorar esa hipovolemia que tiene el paciente y reducir cualquier alteración que me quite oxígeno, desde fiebre hasta si fuese un politrauma, a si tuviese un sangrado o a si esa volemia a causa de diarrea no la puedo detener, tengo que reducir esa demanda. Y los pilares de nosotros, de la enfermería, es saber identificar al paciente, priorizar las intervenciones, ser criterioso y fundamentalmente trabajar en equipo. Si uno de estos 4 pilares se altera, nada se puede cumplir. Minuto cero. Siempre hablamos de minuto cero. No hay que irse del eje, ¿no? Yo reconozco al paciente en shock, ese reconocimiento ya es el minuto cero. Evalúa el sensorio, la respiración y la perfusión. Veo que la vía aérea sea sostenible, que sea permeable y empiezo a administrar oxígeno de alto flujo. ¿Cómo lo doy en la guardia, en la reanimación? Es con oxígeno por máscara de reservorio a 15 litros. La posición del paciente siempre tiene que ser horizontal, porque al tener el retorno venoso alterado, empieza la hipoperfusión cerebral, por eso es el estado de conciencia, que el paciente va a estar alterado. Entonces, la posición horizontal va a favorecer al retorno venoso y a la perfusión cerebral. El oxígeno no era por la hipoxemia respiratoria, sino por la hipoxemia tisular. Accesos vasculares. Inmediatamente que reconozco a este paciente, lo pusimos en posición horizontal. Oxígeno, acceso vascular. Preferentemente, 2 vías de gran calibre. Es difícil poner una vía, una boca 18 a un pediátrico, una boca 20, inclusive una boca 22. Es re difícil porque el compromiso hemodinámico del paciente a veces no me lo permite. Quizás otras veces sí. Entonces, aunque sea una boca 24 bien colocada, eso me es suficiente. Siempre recuerden que preferentemente es 2. Y ahí, una vez que iniciamos estas intervenciones, hacemos la monitorización, que ponemos la frecuencia cardíaca, los electrodos para frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, oxigenación, y ahí tomo la presión arterial no invasiva.
Como decía, colocar 2 accesos venosos periféricos y el tiempo estimado en un paciente en shock identificado no demorar mucho tiempo. Por eso en la tarea del equipo, ver las destrezas de cada uno, ¿no? Si uno tiene más destreza en colocar vías periféricas, bueno, mi compañía va a preparar vía periférica, yo voy a preparar la parte de oxigenación, de la parte respiratoria, y otro me va a preparar la medicación. También para cumplir todo esto, lo que decía el licenciado, un paso adelantado, mi unidad siempre tiene que estar disponible para lo peor. Tengo que tener el monitor preparado, tengo que tener las soluciones ya purgadas de fisiológico, tengo que tener una bandejita con mis abocas, con mi alcohol, con mis gasitas, con las fijaciones, todo disponible para no demorar tiempo, porque todo tiempo que demoramos es tiempo de vida perdida para el paciente, es minutos perdidos, cada minuto equivale como 1 hora de oro para el paciente. Entonces, si a este paciente el compromiso de shock es el compromiso hemodinámico, no podemos colocar el acceso venoso periférico, pensamos en lo que es la vía intraósea. Nosotros en el servicio de emergencia utilizamos mucha vía intraósea. Inclusive acá vino una experta en colocar vía intraósea, que es Mari Cruz, que está por ahí, la que nos enseñó a todos a colocar vía intraósea. La ventaja de colocar una vía intraósea es la rapidez, es muy rápido. Siempre hay que ser prudente, ser criterioso. No voy a colocar una vía intraósea si el paciente no lo requiere. Me permite también administrar grandes volúmenes de fluidos y no presenta contraindicaciones para ningún tipo de fármaco. Complicaciones sí existen. La extravasación, la celulitis, el síndrome compartimental, que es uno de los peores, y las fracturas. Por eso la persona que coloque una vía intraósea tiene que ser una persona capacitada, entrenada y criteriosa. Si el paciente está consciente, nosotros hacemos una analgesia, que es la ketamina, en forma intramuscular. Vamos 15, Gustavo. Perfecto. ¿Cuándo no tengo que poner una vía intraósea? Por ejemplo, un paciente que me presente osteogénesis imperfecta, fracturas en el sitio, osteomelitis y antecedentes recientes de vía intraósea. Estos son los sitios de punción, que pueden ser en el malleolo interno, a 1 o 2 centímetros, ahí hago la punción, y en la tibia distal, en la tuberosidad anterior, 2 centímetros por debajo. Y estos son algunos dispositivos, las agujas de Pamo, que es la rosita es la aguja de Pamo, después la que tiene la anatomía es una aguja propia de intraósea, y la otra es un calibre más grueso. Estos son el ejemplo de la colocación de la vía intraósea. La fijación con pinza Kocher, con cintas, y estas se hicieron en la tibia distal. ¿Cómo reanimo al paciente? Una vez que lo reconozco, que está en posición horizontal, que tiene el oxígeno, que tiene el acceso vascular, la primera lección es la solución fisiológica. ¿A cuánto? A 20 mililitros kilo. ¿En qué tiempo? En un tiempo no mayor a 5 minutos. Por eso es importantísimo contabilizar el tiempo. En minuto 0 reconocí al paciente, hice las intervenciones, coloqué la vía, empiezo la expansión. ¿Con qué técnica? Con llave de 3 vías y jeringa de 20. Rápido. Cargo, administro. Cargo, administro. A 20 mililitros kilos. Si el paciente pesa 10 kilos, 200 mililitros. Esos 200 mililitros, ¿en qué tiempo? Preferentemente de menor a 5 minutos. La expansión siempre tiene que ser en forma agresiva. No puedo esperar a un paciente. No puedo poner una bomba de infusión a 999 mililitros hora. Si yo tengo que expandirlo a 500 mililitros para reponer esa volemia, a 999 mililitros hora como en las bombas, tardo media hora. Fracaso totalmente. La técnica de infusión, acuérdense, la jeringa de 20, que es fácil de contabilizar. Uno a veces se pierde, entonces yo sé, pasé 5 jeringas, 100 mililitros, pasé 10 jeringas, 200 mililitros. Balance estricto. Este paciente, inicialmente cuando hice el reconocimiento inicial, le puse una bolsa colectora a ver si responde ese volumen, ese fluido, tiene que hacer pis.
y fundamentalmente controlar el tiempo. ¿Cuánto volumen? ¿En qué tiempo? ¿Sobrecarga? ¿Signos? ¿Síntomas? Estas son las preguntas que siempre nos hacemos. El volumen es a 20 mililitros kilo. Se dice que nosotros para reponer la volemia en un paciente con shock hipovolémico, a 60 mililitros kilo ya estaríamos restableciendo lo que es la volemia. ¿En qué tiempo? Cada bolo de a 20 mililitros kilo, preferentemente en menos de 5 minutos. Si son en 5 minutos bolos de 20 y la volemia restablezco a 60, serían en 3 bolos. O sea que mi tiempo de minuto 0 a minuto 15 yo ya tengo que tener expandido a mi paciente. A 60 mililitros kilos si ese paciente no hubo respuesta. ¿Qué es lo que tengo que valorar cuando expando? En mi bolo de 20 mililitros kilos, a esos 5 minutos, los signos de sobrecarga. ¿Qué son los signos de sobrecarga? Primero la hepatomegalia. Empiezo a palpar el paciente, a ver si encuentro el hígado en el tercer reborde intercostal, ¿no? Si hay hepatomegalia por sobrecarga, lo voy a encontrar mucho más abajo. Por eso se palpa de abajo hacia arriba. Oculto mi paciente. Me hago amigo del estetoscopio. ¿Tiene crepitante? ¿Tiene ruido? Si ese paciente cuando inició ventilaba re bien. Si viene y anificás la respiración, no había ningún ruido. Entonces oculto. Si empiezo a escuchar crepitante, me están dando un indicio que ese paciente se sobrecargó de líquidos. Y otra de los signos de sobrecarga es el ritmo galope. Si no tiene hepatomegalia o si no tiene subcrepitante, crepitante, puede tener ritmo galope, que le dicen el tercer ruido cardíaco. Cuando yo encuentro alguno de esos síntomas, tengo que parar, no expando más. Ahí pienso en otra alternativa. ¿Y qué valoro yo cuando, cómo digo, pasé a 20 mililitros kilo? ¿Qué valoro? ¿Sigo expandiendo? ¿No sigo expandiendo? Si el paciente no tiene signo de sobrecarga, lo que voy a pensar en mi meta de mejorías clínicas. ¿Cuáles son las metas de mejoría clínica? La frecuencia cardíaca, que esa frecuencia cardíaca inicial de 180 me haya bajado un 20 puntitos, a 160 por minuto. La tensión arterial sistólica, si está tirando para la hipotensión, haya subido y que esos pulsos estén presentes, sean simétricos, que el relleno capilar haya mejorado, que no esté enlentecido, que sea menor o igual a 2 segundos. Entonces, en esto tengo que pensar siempre. Y para recordar, la expansión es hasta revertir los signos de shock, teniendo en cuenta que a 60 mililitros kilo debería responder. Cada bolo es a 20 mililitros kilo, con técnica de jeringa de 20 y no demorar más de 5 minutos. Luego de administrado cada bolo, verificar si hubo respuesta y valorar los signos de sobrecarga, que era la hepatomegalia, los rales pulmonares y el tercer ruido cardíaco. Acá aparece la adrenalina. En el shock hipovolémico no está indicado un vasopresor. Se dice que yo reponiendo volumen ya tengo que restablecer la hemodinamia del paciente. Pero ¿qué pasa si esa hemodinamia es inestable y no la puedo mantener? Aparece la adrenalina. La adrenalina es un vasopresor, por la fisiología del shock hipovolémico, no está indicada, pero en situaciones de extrema urgencia se considerará la adrenalina hasta restaurar la contractilidad y el tono vascular, mientras se lleva a cabo una adecuada fluidoterapia. Nunca tengo que dejar de expandir a bolos con fisio mientras alguien está preparando adrenalina. La ampollita, si algunos la conocen, quizás otros no, viene al 1 por 1000. ¿Qué significa el 1 por 1000? Que 1 gramo está diluido en 1000 mililitros y la presentación desde 1 mililitro equivaldría a 1 miligramo. ¿Cómo se prepara esta adrenalina? Hay una regla, una nomotécnica que se habla de la regla del 6, que dice que si el paciente pesa 10 kilos, lo que es por un lado, bueno, ya de paso repasamos, lo que es dopa-dobuta, peso por 6, pero que lo que es adrenalina y noradrenalina, el peso del paciente por 0,6. Si ese paciente pesaba 10 kilos, 10 por 0,6 me da 6 miligramos. Esos 6 miligramos los llevo hasta 100 mililitros de dextrosa al 5%. Y cada mililitro de dextrosa a 5% me equivale 1 mililitro igual a 0,1 gamma. Nosotros, esta es la preparación para lo que sería una vía central o inclusive una vía intraósea. En el servicio de emergencias a veces no conseguimos, generalmente no conseguimos vía central por el estado hemodinámico del paciente. Nos basamos en las vías periféricas.
Y nosotros ponemos los inotrópicos por vía periférica. ¿Cómo lo diluimos? Hacemos esa misma cuenta, peso por 0,6, 6 miligramos, y en lugar de 100 mililitros lo llevamos a 300 mililitros. Esos 300 mililitros nos equivalen a 1 mililitro igual a 0,03 gamas. Tenemos muchísimos casos, más de 100 casos escritos que estamos haciendo en investigación. Ninguno produjo flebitis. Sí, lo que siempre tenemos en cuenta es que esté purgado el prolongador con la llave de 3 vías, que tenga un apósito transparente como el Tegader, entonces se pueda valorar bien. Por esa vía no se pushea ninguna otra medicación, no se pasan antibióticos, no, solamente inotrópico. Ese va a ser un ilumen inotrópico. Sí es importante, por ejemplo, poner una llave de 3 vías y empezar la adrenalina, porque yo no sé si el paciente va a requerir otra droga más como inotrópico, como coayudante. Entonces, para no andar desconectando, llave de 3 vías, todo rotulado el frasco, rotulado la bomba, rotulado la guía. Entonces ahí, con la llave de 3 vías, me da el pie para no desconectar y conectar otro tipo de inotrópico. 5 minutos. Haciendo también unos repasos, cuando nosotros colocamos la vía intraósea, o vía intraósea o vía periférica, siempre acordándonos del laboratorio. El laboratorio, estado ácido-base, medio interno, para saber qué tenemos que corregir. Si tenemos que corregir acidosis, hipoglucemia, hipocalcemia, lo que sea. De primera elección, fisiológico. ¿Puedo pasar a otras soluciones? Sí, pero el fisiológico no produce reacciones alérgicas, es económico y lo puedo encontrar en cualquier lado. ¿Puedo pasar rincha lactato? Sí. ¿Puedo pasar albúmina al 5? Sí. No sabemos si produce reacción alérgica. ¿Puedo pasar a Macel, Gelafundim? Y hay un estudio, hay una controversia. Pero en la Unión Europea, que hizo un trabajo muy importante, está descartando esta terapia de expansión. Así que siempre, inicialmente, fisiológico. Restablecer el volumen intravascular para mejorar la perfusión de los tejidos. Y, como decía, corregir los trastornos metabólicos. Una cosita que tenemos que tener en cuenta es, en pacientes desnutridos, en pacientes neonatales o pacientes con hiperflujo, que son los cardiópatas, o con cardiopatías congénitas no corregidas, la expansión va a ser a 10 mililitros kilo y preferentemente entre 5 y 15 minutos. Cambia totalmente el panorama ahí. Y si ese paciente no responde, siempre tranquilo. Tengo un compañero que, no sé si vino, Elmer, está por acá, siempre me decía, pensemos al paciente, y es tal cual, hay que pensar al paciente. Si no me responde porque es un shock refractario a volumen, ¿y qué está pasando? Puede haber otro shock escondido que no me di cuenta. Este paciente que estaba con diarrea puede tener un foco abdominal, eso no sabemos. Lo que tenemos que pensar, si esa pérdida de volumen fue subestimada, si dijimos, no, este paciente respondió a 20 por 20 mililitros kilo, respondió, estamos ahí. Entonces ahí subestimé el paciente. Pérdida incorrecta identificada, si ese paciente tenía otro tipo de, además de la diarrea, vómitos, no sé, un sangrado interno, subestimé, fue una pérdida incorrecta subestimada. Por eso hay que valorar siempre, constantemente, a 5 minutos al paciente. Persistencia de la pérdida, que yo repuse 20, pero el paciente me hizo 200 mililitros por una deposición. Y lo que le dije, pensar en un shock más complejo. A veces son mixtos. Y acuérdense que todo tipo de shock inicialmente cursan con shock hipovolémico. El shock séptico, el shock anafiláctico, el shock cardiogénico, el shock neurogénico. Todos cursan con shock hipovolémico. Entre las causas más comunes del shock refractario se encuentran el neumotórax, el derrame pericárdico, la isquemia intestinal, la sepsis, la hipertensión pulmonar, la disfunción miocárdica o la insuficiencia suprarrenal. Refractario a volumen, refractario a inotrópicos, catecolaminas, refractario a catecolaminas, corticoides, hidrocortisona. Por eso siempre hay que pensar en el paciente, siempre. Este chiquito que inició, que por suerte fue un caso real, el que tuvimos hace poquito, se hizo el reconocimiento inicial, vino con un pH de 6,9, casi incompatible con la vida, se lo ventiló en la guardia, se puso una vía intraósea, 2 vías periféricas, se lo expandió a 60 mililitros kilo, empezó con inotrópicos, terminó ventilado, tuvo 45 días internado en el hospital.
pero a los 45 días realmente el chico se fue de alta. Esto debido a qué? Al trabajo en equipo, al reconocimiento inicial. Si nadie se hubiese dado cuenta que ese paciente estaba en shock, este chico lamentablemente hoy no estaba con nosotros. El pronóstico del shock hipovolémico es por lo general bueno, cuando el déficit de volumen es de corta duración y la acidosis es leve y transitoria. Pueden aparecer complicaciones renales y si la hipoperfusión es grave, existe riesgo de que surjan lesiones isquémicas a nivel cerebral, hepática, intestinal y que aparezca el fallo múltiple de órganos. La sospecha clínica y el monitoreo continuo son dos pilares fundamentales de los que depende la evolución de estos pacientes. Muchas gracias y esto se logra en equipo.